y transmisor tienen una visibilidad mutua y entonces llegan dos rayos, rayo directo y rayo reflejado, e inclusive puede haber una onda de superficie. Caso particular, si hay distancias muy grandes, pues no va a llegar la señal. Y si es que las antenas son pequeñas, lo que va a haber es un rayo refractado tal vez. No, no va a haber un rayo directo. Característica del suelo, el coeficiente de reflexión. Este suelo va a tener una cierta permitividad y va a tener también una impedancia del suelo. Dependiendo si la polarización es horizontal o vertical, va a influir en la comunicación. Ahora teníamos que en la propagación troposférica había el problema de refracción. Difracción se daba por obstáculo agudo, obstáculo redondeado, dos obstáculos aislados. Para esto se utiliza el modelo empírico, modelo Einstein-Peterson o modelo de recomendación ITU-RP 526. También habían otros modelos que tenían que ver con la atenuación, es decir, con lo que es el medio ambiente. Entonces nosotros tenemos acá vegetación, ITU-RP 833, gases y valores, vapores atmosféricos, lluvia y despolarización. Tenemos acá los modelos analíticos de propagación. Tenemos los modelos tierra plana, que está aplicable. Tierra plana se considera cuando es corta distancia. La Tierra en realidad es curva, pero si es que está muy cerca el emisor y el receptor, entonces no se percibe esa curvatura, se ve como si la Tierra fuera plana. Por eso es que para distancias cortas se considera el modelo más sencillo, que es el modelo tierra plana. Y bien, ¿qué consideramos? La altura de la antena transmisora, la altura de la antena receptora, el ángulo de reflexión para el rayo reflejado y la distancia para el rayo directo, ¿no? Hay una distancia. Hay una diferencia de fase que va a ser 4pi por la altura de la antena transmisora, por la altura de la receptora, y de ello entre lambda, que es la longitud de onda por la distancia entre el transmisor y el receptor. El coeficiente de reflexión complejo R se especifica en términos de su módulo y su fase. Fíjense, esta es una ecuación de número complejo. Como tenemos aquí velocidades angulares, entonces se representa de esta forma. Tanto R como B son función de la frecuencia o polarización, característica del terreno y ángulo de incidencia. Es decir, este B es un dato que se le da, y este R, también módulo R, también se le da. Ahora, la pérdida básica de propagación en tierra plana queda de la siguiente forma, ¿no? Tenemos la pérdida básica, va a ser la pérdida en el espacio libre menos 10 veces el logaritmo de 1 más r al cuadrado más 2r por el coseno de alfa más beta. Ahora, esto de aquí se expresa de esta forma también en unidades naturales. Y bueno, desarrollando esto otra vez a unidades logarítmicas, tenemos que la pérdida básica va a ser 20 veces el logaritmo de 4pi por la distancia sobre la longitud de onda menos el logaritmo de 1 más este coeficiente de aquí, coeficiente de reflexión complejo al cuadrado, más 2 veces el módulo del coeficiente por el coseno de delta más beta. Ahora tenemos nosotros que este modelo se sigue desarrollando matemáticamente, y tenemos que para frecuencias que sean iguales o superiores de 1500 1500 MHz, tenemos que la distancia va a ser mucho mayor que las alturas tanto de la antena receptora y transmisora, y entonces vamos a tener un ángulo este ángulo aquí, el ángulo de reflexión, que va a tender a 0. Entonces nuestro módulo va a ser 1,
y nuestra beta va a ser igual a pi. Por lo tanto, eh, eh, la zona de trabajo habitual de trabajo en los modelos de tierra plana, la distancia toma el valor. La distancia va a ser 12 por la altura de la antena transmisora por la altura de la antena receptora dividido entre la longitud de onda. Ahora, y la pérdida básica de propagación se podría aproximar a, teniendo este resultado, a estos valores que vamos representando. Y acá hay un 4, una distancia a la cuarta, que viene de esta distancia al cuadrado. Por esta distancia al cuadrado se sube arriba. Entonces nos da que las pérdidas básicas, ahora tenemos una fórmula más sencilla, que viene a ser 40 veces el logaritmo de la distancia, menos 20 veces el logaritmo de la multiplicación de las alturas de ambas antenas, más 120. Y todo esto es en unidades, todo esto es unidades logarítmicas. ¿Ya? Entonces tenemos esa aproximación, en vez de hacer este cálculo, que es complejo, donde este R lo aproximamos a 1, este a 0, ¿no? Entonces, perdón, a pi, y el otro ángulo a 0, entonces tenemos este resultado, ¿no? Esta sería la fórmula de las pérdidas básicas en tierra plana. ¿Ya? Entonces, ¿de qué dependemos? Dependemos de la distancia, dependemos de la altura de la antena transmisora y de la altura de la antena receptora. Esos serían los parámetros que me definen cuánto se pierde en tierra plana. Entonces, básicamente, esta es la fórmula, en otras palabras, que necesitan conocer eh, para calcular las pérdidas en un entorno de tierra plana. Si se les dijera, eh, calcule este radioenlace con tierra plana, tendrían que utilizar esta fórmula. Bien, ahora esto es para frecuencias superiores a 150 MHz, o sea, lo que ustedes van a utilizar prácticamente siempre se llama Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, todos esos tienen frecuencias superiores. De hecho, AM sería así, que sería una frecuencia inferior. Entonces, para frecuencias inferiores a 150 MHz hay que tener en cuenta la onda de superficie. Esta onda puede incluir el modelo de tierra plana sustituyendo la altura de la antena transmisora y receptora por una nueva altura prima de la antena transmisora y receptora, porque hay una nueva onda de superficie, como hemos visto cuando vimos el, el horizonte de radio es mayor, ¿no?, que el horizonte de vista. Entonces, tenemos acá que ¿cuál va a ser el valor de la nueva altura transmisora prima? Va a ser igual a raíz cuadrada de la altura transmisora al cuadrado más la altura, una altura sub 0 al cuadrado. Y la altura de la antena receptora va a ser lo mismo, pero acá se pone la altura de la receptora. ¿Y cuánto va a ser este h sub 0? Va a ser igual a lambda sobre 2pi, multiplicado todo eso por epsilon sub r menos 1 al cuadrado, más 20 veces sigma por lambda al cuadrado, todo eso elevado a la menos un cuarto si es polarización horizontal y un cuarto si es polarización vertical. En realidad, el parámetro h sub 0 solo toma valores significativos en la polarización vertical, fíjense, esto es raíz cuarta. En cambio, acá estamos hablando de menos raíz cuarta, en cambio, y las frecuencias menores a 150 MHz. Normalmente H0 será dado en la tabla del tipo de suelo. En vez de hacer estos cálculos, se le va a dar una tabla donde se le indique cuál es el valor de ese H sub 0, ¿no?, que se tiene que utilizar. ¿Ya? Entonces, y frecuencias con la polarización vertical. El resto de los H sub 0 puede suponerse 0. Entonces, si en los H sub 0 son 0, ¿cuánto valdría H sub T'? ¿Cuánto valdría si H sub 0 es 0? ¿Qué me dicen? Muy bien, ¿no?
Lo mismo pasa con el h sub r. Este se vuelve 0. H sub r al cuadrado, raíz cuadrada, te da h sub r nada más. Por lo tanto, tu fórmula vuelve a ser esta de aquí. Ahora, cuando la frecuencia sea inferior a 150 y tenga una polarización vertical, entonces se utiliza esta tabla de acá, ¿no? Entonces, si tenemos 30, 60, 100 o 50, h sub 0, en cada una de estas frecuencias, si es agua de mar, va a tener estos valores, dependiendo de la frecuencia. Si es suelo húmedo, va a tener estos valores, dependiendo de la frecuencia. Si es que es suelo seco, va a tener estos valores, y si es suelo muy seco, va a tener estos valores. De hecho, si es que es 150 y suelo muy seco, se le considera 0. Entonces, la fórmula se va a volver aquí. Esta fórmula de aquí va a ser muy similar, pero con esta h' y h sub t' y h sub r'. Que el h sub t' y h sub r' no es nada más que la raíz cuadrada de la suma del h sub t que ya teníamos de la altura de la antena transmisora, más un h sub 0 al cuadrado. Y lo mismo para la receptora. ¿Y qué es h sub 0? Esta tabla nos lo dice, ¿no? Entonces, esta es la fórmula clave. Esta tabla es la tabla clave. Y esta de acá, porque esto es demasiado complejo, esto de acá viene a ser para encontrar la ht' y la hr'. ¿Se entiende? Ok, entonces vamos a continuar un poco más. Ahora tenemos otro modelo que es más complejo, que este se tiene que hacer. Este se tiene que hacer realmente, yo no lo podría preguntar en el examen. Este se tiene que hacer sí o sí con una computadora, se tiene que programar. Y es el modelo de tierra curva. En realidad la tierra es curva, ¿no? Entonces, si las protuberancias debido a la curvatura de la tierra son superiores a 5 metros, es decir, si sobre el nivel del mar estás con una altura superior a 5 metros, entre la antena transmisora y la antena receptora, el modelo tierra plana deja de ser válido pasando a regir el modelo tierra curva. Esto sucede para longitudes de orden de distancia de visibilidad radioeléctrica o mayores. En este modelo se considera la trayectoria de rayos rectilínea y una tierra ficticia, es decir, se considera que hay otra tierra que es plana, una tierra con un coeficiente sub 0 primo que va a ser igual a K por R sub 0. Se supone una tierra lisa, como sucede en la propagación sobre el mar, grandes lagos y llanuras con terreno muy poco ondulado. Es decir, se supone esto de acá, un coeficiente de reflexión, que es de una tierra ficticia, ¿no? Va a tener acá una constante también. ¿Cuál es la distancia de visibilidad? Ya hemos visto que la distancia al horizonte de una antena, la distancia entre el pie de la antena y el punto S de la tangencia sobre superficie terrestre con un rayo transversado desde la antena. ¿Qué nos dice esto? Esa D sub H es lo que nosotros le llamamos, si esta es la Tierra, y tenemos aquí un transmisor, es mi horizonte de vista, ¿no? Entonces, digamos que su señal llega hasta aquí, y esa va a ser esta distancia que hay aquí, va a ser mi D sub H, ¿no? Entonces, nuestro horizonte de vista, o distancia de visibilidad. Existe tanto la distancia de visibilidad de la antena transmisora como de la antena receptora. Se denomina distancia de visibilidad eléctrica para las dos antenas, ¿no? Distancia sub B a la suma de la distancia de horizonte. Hemos visto anteriormente también que que el horizonte de vista va a ser la suma del horizonte de vista de la transmisora más de la receptora. Para el caso del transmisor,
La distancia de horizonte se obtiene mediante la relación siguiente. En el transmisor tenemos que sacar por R sub 0 más la altura de la antena transmisora al cuadrado va a ser igual a la distancia de visibilidad transmisora al cuadrado más K por R al cuadrado. Desarrollando y simplificando, la distancia de la antena transmisora va a ser aproximadamente 2 veces K por R sub 0 por H sub T al cuadrado. Y tenemos acá, se puede ver, ¿no?, las diferentes distancias. Esta de sub B viene a ser mi horizonte de visibilidad, distancia de visibilidad. Y acá tenemos una distancia de visibilidad de lo que es la antena transmisora y otra distancia de visibilidad de la antena receptora. Y acá tenemos este radio, este coeficiente de reflexión que acerca por R sub 0 dependiendo de la curvatura que haya entre emisor y receptor, ¿no? Efectuando un cambio de unidades y sustituyendo el valor del radio terrestre R sub 0, no tenemos que la distancia de la antena transmisora, la distancia de visibilidad, va a ser igual a 3,77 dividido entre K por la antena, por la altura de la antena transmisora. Para calcular esto de aquí, yo necesito este valor y el valor K, que eso dependerá de la curvatura que nos den, ¿no? Donde H sub T es la altura absoluta, fíjense, es la altura absoluta de la antena transmisora sobre el nivel del mar, ¿no? Fíjense, sobre el nivel del mar, no es sobre el suelo, como es en el caso de tierra plana, sino sobre el nivel del mar. Si yo tengo una antena de 10 metros, ¿cuál será su altura absoluta en Santa Cruz? Aproximadamente, ¿y cuál será su altura absoluta en La Paz? ¿Qué dicen? Ya. Y de La Paz sería 3.500 más 10 metros, ¿no? Más o menos. Entonces eso se tendría que considerar la elevación del terreno donde te va a implementar. Creo que Santa Cruz es 350 más o menos. No, y La Paz 3.500. La distancia de visibilidad, análogamente, la distancia de la altura receptora va a ser 3,57, tal que acá, por K, por la raíz cuadrada de K por la altura de la antena receptora en kilómetros, donde H sub R es la altura absoluta sobre el nivel del mar. Luego la distancia de visibilidad va a ser, obviamente, la distancia de la altura de la antena receptora más la transmisora, no de visibilidad. Nosotros podemos agrupar esto y nos da este resultado, donde se desprecia el valor que crece con K, y tal como lo vimos, se utiliza un K de 4 tercios, por lo tanto, sacando esto se puede factorizar, raíz cuadrada de 4 tercios multiplicado por 3,57 nos da. La distancia de visibilidad va a ser 4,1 veces la altura de la antena transmisora más la altura de la antena receptora. ¿Y cuál viene a ser su modelo de reflexión? Tenemos lo siguiente. En la siguiente figura se representa un trayecto de propagación de reflexión sobre la Tierra curva. Tenemos un ángulo de reflexión, tenemos una altura y una altura prima, tanto en transmisor como receptor. ¿Cuál es la altura prima? La altura viene a ser, la altura prima en realidad viene a ser la diferencia que hay suponiendo que esto es un modelo de tierra plana. Entonces, esa diferencia va a ser la altura prima, ya sea en transmisión o receptor. Hay dos distancias y hay una distancia total. Este método consiste en hallar el nuevo coeficiente de reflexión de la Tierra, que debe corregirse debido a la divergencia que produce la reflexión del rayo sobre la superficie esférica convexa. Entonces, para hallar el nuevo modelo de coeficiente de reflexión se calcula un nuevo valor de la diferencia de recorrido de los rayos a partir de las nuevas alturas HT' y HR'. Bien, ¿cómo se calcula
Tenemos acá la distancia, tenemos estas alturas primas. Es una diferencia que habría si es que este enlace fuera recto. Entonces la diferencia de los recorridos va a ser 2 veces la altura de la antena transmisora prima por la altura de la antena receptora prima dividida entre la distancia. Estas alturas vienen expresadas en metros y la distancia en kilómetros y se calculan como en tierra plana, ¿no? Estas alturas primas se calculan de la siguiente forma. Esta fórmula de aquí, igual. La diferencia recorrida de los rayos. Ahora, con esa diferencia voy a calcular la diferencia de fases, es decir, de los ángulos de los rayos. Y eso va a tomar el siguiente valor. La diferencia de la fase va a ser 2pi por la diferencia de la longitud de los rayos de la distancia. Se calcula aquí, dividido entre la longitud de onda. Si nosotros reemplazamos con la velocidad de la luz, podemos decir que esta diferencia de fases va a ser pi por la frecuencia, por la diferencia recorrida de los rayos, dividido entre 150, donde f es la frecuencia de la señal, en megahercios, lambda es la longitud de onda en metros, y esta diferencia de fase va a estar entre 0 y 2pi radianes. No podría tener otro valor superior. Entonces, ¿cómo se expresa ese nuevo coeficiente de reflexión? Tenemos que ese coeficiente de reflexión es el coeficiente R por D. Y ese R sub E va a ser R por D por E elevado a la Y al cuadrado sobre 2. Donde Y va a ser 4pi por sigma de Z por el seno de este ángulo de reflexión de acá, ¿no? Todos estos parámetros, sigma sub Z, es un valor que se lo tienen que dar sobre lambda. Sigma sub Z es la desviación típica de las ondulaciones del terreno. Esa desviación típica se la tienen que dar. Y este D, ¿cómo sería? ¿No? D es menor a 1, este de acá, o este de acá, dependiendo, ¿no? Los dos son equivalentes. D va a ser igual a 1 más 5 por 16 por K. Ya hemos visto que K es 4 tercios, por D sub 1, la distancia sub 1 al cuadrado, si esta distancia del transmisor, D sub 2 la distancia del receptor, por la distancia total por la altura de transmisión prima. La altura de transmisión prima que se calcula como si fuera tierra plana. Y todo esto es 1 sobre la raíz cuadrada, ¿no? Esto significa menos 1/2. Además se puede corregir el coeficiente de reflexión introduciendo una nueva atenuación de rayos reflejados sobre la rugosidad del terreno. En estas condiciones, el valor del campo de recepción se calcula aplicando la ecuación de propagación. Depreciando el efecto de la onda de superficie, se tiene el módulo siguiente. E aquí va a ser igual a E sub 0 por 1 más R sub E. Este de aquí, R sub E, coeficiente de reflexión, al cuadrado, todo esto en valor absoluto, un módulo, más 2 veces el coeficiente de reflexión por el coseno de beta más alfa. Este beta es una fase que también se da, y este de acá, este delta, es la diferencia de fase aquí calculado. Entonces, si se hace una relación, este pasa a dividir y se tiene este resultado. Esta diferencia de fase se ha calculado previamente y el coeficiente de reflexión se ha calculado también previamente, ¿no? Esta beta es un parámetro que nos tiene que dar. Ahora, el cálculo de pérdida de propagación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a las pérdidas básicas. Esto es en tierra curva, ¿no? Pérdidas básicas. Las pérdidas básicas de la resta, nomás que hemos calculado previamente, menos 10 veces el logaritmo de 1 más el coeficiente de reflexión, aquí calculado, con los valores de R y D, más 2 veces R sub E por el coseno de beta y la diferencia de fase. Simplificando el modelo, se tiene considerado radio inicial, se tiene que R sub E va a ser D por R, ¿no? Es decir,
no va a ser con este E elevado, sino va a ser D por R nada más. ¿Ya? Entonces, esa R, como hemos visto previamente acá, viene a ser un radio inicial, ¿no? De una tierra ficticia. Bien, entonces, se simplifica este modelo y tenemos que las pérdidas básicas en tierra curva van a ser igual a las pérdidas básicas según el modelo de Friis, menos 10 veces el logaritmo de 1 por D, y que el valor de D es este de aquí, que está en base a K, que vale 4 tercios. D sub 1 y D sub 2 son las distancias de los emisor y transmisor, de la distancia total, y H sub T' es la calculada como si fuera tierra plana, por el módulo de R al cuadrado más 2 veces D, que ya hemos visto cómo calcular por el módulo de R, por el coseno de la diferencia de fase más beta. Todo esto da el resultado en decibeles. Este de aquí, este valor delta, lo hemos calculado aquí. Este valor D, calculado aquí. Este valor R sub E, que bueno, aquí no se utiliza, se ha calculado aquí, ya sea de esta forma, simplificada, o de esta forma. Y este R, este radio de la Tierra ficticia, se lo tienen que dar. Y este el ángulo beta, se lo tienen que dar. Esta sería la fórmula para modelo de tierra curva. ¿Ya? Fíjense, complejo, ¿no? Son valores, necesitamos valores parametrizados que nos den. Entonces, este sería, en caso de que se le pida calcular el valor de tierra curva que se les tiene que dar, se le tiene que dar la distancia al punto de vista, se le tiene que dar dos de estas, ¿no? Si le dan de 1 y D, usted calcula de 2. Se le tiene que dar las alturas de transmisión y recepción, ustedes calculan con la tabla de la altura prima. Se le tiene que dar también, o sea, calculan D, se le tiene que dar R, el coeficiente de reflexión, y este ángulo de incidencia. ¿Ya? Entonces, necesitan más parámetros para poder hacer estos cálculos. Bien, vamos a continuar. Esos son básicamente los modelos analíticos. Bueno, vamos a empezar con los modelos empíricos, son los que se basan en la experiencia. Y tienen los modelos analíticos que hemos visto tienen las siguientes limitaciones, ¿no? Requieren conocimiento exacto del perfil, son apropiados para enlaces punto a punto. Es decir, los modelos analíticos para un entorno complejo móvil son muy difíciles porque imagínense calcular. Si con tierra curva se han visto cómo se ha complicado el cálculo, imagínense con un modelo analítico de una situación móvil, ¿no? Acá tenemos el radio de Fresnel. Entonces depende de la distancia, de los obstáculos de difracción, las alturas de las antenas, las frecuencias y las reflexiones. Entonces hay una predicción de pérdida de propagación. Si quisiéramos predecir la potencia de la señal recibida en una zona determinada como la siguiente, ¿qué pasaría? Existiría una predicción por cada radial, mínimo 12, fíjense, acá hay 5, 6, y encima los rebotes que va a tener cada uno de ellos va a tener 12 radios. Va a ser un proceso largo y laborioso, y en el entorno urbano, que es tan complejo, eh,
para modelar todos los obstáculos, ¿no? Va a ser muy difícil. Entonces, se usan modelos empíricos. Modelos empíricos son aquellos que se basan en la experiencia. Hay dos etapas. La etapa inicial es la creación del modelo, cuando el ingeniero o los ingenieros hacen una campaña de medición. Por ejemplo, van y miden cuánta señal llega. Y luego en esa creación del modelo también hace un ajuste de las medidas con un modelo y la extracción de los parámetros dependientes del entorno, ¿no? Entonces, tenemos eso. Y ahora, después de crear el modelo, se hace una aplicación del modelo. Se hace la medición de los parámetros en el entorno y se hace el cálculo de las pérdidas con este modelo empírico. Hay alguien ya que hizo una fórmula, una ecuación diferencial, normalmente va a ser. Usted simplemente mide los parámetros que le pide, ya sea altura, distancia, etcétera, y hace un cálculo de pérdida. No necesita saber ángulo, básicamente necesita saber distancias y altura. Hay unos coeficientes que le dicen si es que usted está en un entorno urbano, aplique tal fórmula, si está suburbano, aplique tal fórmula, etcétera, ¿no? Entonces, bien, el modelo empírico es una aproximación bastante buena, pero simplificada de la realidad. Tenemos acá los modelos empíricos para exteriores, son los que más nos interesan porque para interiores existen también modelos, pero básicamente lo que se hace es una medición de ondas de calor y de mapa de calor y se ve, ¿no?, dónde se concentra más la señal. No se hace normalmente el cálculo de todos los parámetros interiores, ¿no? Porque la potencia es sumamente buena y hay los obstáculos que nos protegen para lo que es afuera. Entonces, los modelos empíricos de propagación para exteriores son los primeros métodos. Estos primeros métodos se representaban en forma de tablas y gráficas normalizadas y se destinaron a la radiodifusión y comunicaciones móviles, que nos interesan. Posteriormente se han desarrollado versiones numéricas manejables en un computador. ¿Qué propiedades básicas tiene? Tiene que fueron creados a partir de fórmulas o gráficas obtenidas a base de múltiples mediciones empíricas. Proporcionan una estimación rápida, sencilla, pero con un gran margen de error. Estamos hablando de un error de 10 o 14 decibelios, y si nosotros tenemos que los márgenes en radio enlace son 20 decibelios, estamos como al límite. Y actualmente se emplean en programas informáticos para poder llevar a cabo estos modelos, ¿no? Aquí tenemos algunos modelos más utilizados. Para el medio rural tenemos UITR 1546. Para lo que es medio urbano se utiliza Murajata. Y para el medio urbano también hay otra recomendación que se llama el COS 231. Es el COS 231, hay otra versión, se llama Long Race, y es el que se utiliza, en lo que viene a ser, simuladores como son, por ejemplo, Radio Mobile, ¿no?, que hemos visto también a la pasada para comunicaciones inalámbricas, ¿no?, para el diseño de radioenlace. Bien, de momento aquí voy a dejar esto y voy a presentar otra cosa. Un ratito, por favor. Bien, aquí tenemos el programa analítico, que ya lo conocen, ya lo saben, ¿no? El primer día estamos en este tema, teoría de teletráfico, siga, diseño, después viene el sistema de telefonía celular o comunicaciones móviles,
Ujú. Ya, vamos a ver su grupo de ustedes. Bien, acá están sus grupos. Grupo uno, 2, 3, 4. ¿Sabe cada uno cuál es su grupo? Este, ¿Lo conocen o primera vez que lo están viendo? El número primero es ingeniero. Ya. Entonces acá, estos son números y estos números van a ir con un tema. Ya no es que el grupo uno toca tema uno ni nada de eso. Bien, grupo uno Tapia, Malverde, Bisaga y Marafiotti. Grupo 2 Bueno, Burgos, Fuente y Taborga. Grupo 3 Huichada, Soto, Saavedra, Guzmán. Grupo 4 Escalante, Aruquipa, Ortega y Saldías. Grupo 5 Camacho, Paredes, Cisneros y Solís. Grupo 6 Limón, Cruz, Rodríguez y Salazar. Grupo 7 Subieta, Velázquez, Mendoza y Solís. Esto es Solís, ¿no? Ya. Grupo 8 Paredes, Puerta, Tarqui y Ocaña. Grupo 9 Rupay, Canchari, Suárez y Taborga. Y otro Taborga, ¿no? Sí. Y grupo 9 10 Suárez, Flores y Peñalosa. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, son esos los grupos que tenemos. Y ahora voy a yo dar el tema uno, tema 2, tema 3, y este semestre voy a dar tema 7, no, tema 8 y tema 9 voy a dar, ¿ya? No es exactamente lo mismo que di el semestre anterior, un tema va a variar. Entonces, ustedes van a exponer el tema 4, dos grupos por separado. Tema 5, tema 6, tema 9, no, ya va a dar 8 y 9, ¿no? Tema 6, tema 7 van ustedes también. Y tema 10. Voy a cambiarlo, voy a cambiar un poco más todavía. Porque bueno, es un semestre corto. Ujú, ujú. Ya, te van a dar el 4, el 6, ahorita lo voy a anotar aquí. 4, el 6, el 7, el 8, 9 lo doy yo. 10, a ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9. Ujú. Le estoy dando 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Y este va a dar 5 también. 4, 5, 6, 7 y 10. Bien, bien, voy a poner en el chat. Cada uno de estos temas está representado por dos animales. ¿Ya? Entonces voy a preguntar grupo por grupo y se van a quedar con uno de los animales. ¿Ya? Le voy a poner aquí en el chat. Vamos a hacer una de forma de espiral. Bien, grupo uno. ¿Qué animal elige? A ver, el primero. Ya, el primero. Ya. Grupo 10. ¿Qué animal elige? Luis. Ya está el tucán, ya está el oro. Grupo 9. ¿Qué animal elige? Gato. Grupo 2. ¿Qué animal elige? Tatu. Ya está el tucán. A ver qué nos queda. Ya está tucán y tatu. Ya está gato y está loro. Creo que no. Entonces nos quedan los siguientes. Y el siguiente en preguntar es el grupo 3. Grupo 3. ¿Qué animal eligen? A ver, el primero eligió jaguar. Ya, listo. Ahora, grupo 8. De esto, ¿cuál eligen? Chancho es.
Grupo 7, ¿cuál eligen? Rubí, dice, man. El primero que gane. Ya no hay chancho ni hay surubí. Me dio hambre ya. El grupo 4, ¿qué elige? De eso, 3. Es hormiguero, dice. Tega. Grupo 5, eso, dice. Entonces, al grupo 6 le queda vaca. Ya. Entonces ya está en el sorteo. Ahora vamos a ver qué tema significa cada uno de estos animales. Aquí está. Tucán, tema 7. Tatú, tema 6. Jaguar, tema 10. Hormiguero, 10 también. Perro, tema 4. Es más sencilla el perro y el gato. Vaca, tema 5. Surubí, tema 7. Chancho, tema 6. Gato, tema 4. Y loro, tema 5. Entonces, a ver. No, no, no se puede hacer. Entonces, este ya lo tienen, ¿verdad? Está aquí ya el sorteo. Está guardado ya, lo voy a guardar. Se lo voy a pasar a Carla. Cisnero. Voy a cerrar. Listo, ya se lo he pasado a Carla. Y Carla se lo va a pasar a ustedes. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo sería entonces el método de grupo para presentarlo? ¿Es en alguna clase o cómo sería?
Ya, hay que hacer cuatro, cuatro cosas, ¿ya? Eso después se le va a subir en la plataforma. Y esto se va a hacer hasta el que le voy a poner a Carla, pero lo voy hablando. La fecha máxima, la fecha máxima es el fecha máxima de subir en la plataforma, es el viernes 13 de agosto. ¿Qué son los entregables? Son cuatro cosas. Un informe donde está toda la teoría que ustedes investiguen y esa teoría tiene que estar referenciada en formato APA. Una diapositiva que va a hacer un resumen gráfico o esquemático de toda la teoría. No tienen que hablar toda la teoría, no tienen que poner su, su hora y no es un resumen, ya sea con dibujo o esquemas. Un video teórico donde exponga el tema, 5 minutos por cabeza, y un video práctico donde hagan su demo y también 5 minutos por cabeza. Esas cuatro cosas son las que van a tener que subir en la plataforma hasta el viernes 13 de agosto. Hay preguntas si se pueden consultar, también se pueden, qué sé yo, hay algunos temas que por ejemplo son redes de sensores, si quieren pueden comprarse equipos a medias y entre ustedes se ayudan, no sé, ¿no? Se organizan. Ya cada tema tiene que tener su parte teórica y su parte práctica. Por ejemplo, más o menos le voy indicando. Acá en diseño de redes de telecomunicaciones, aquí sí o sí va a tener que utilizar un software que se llama OpNet, ¿no? Es el único que sirve para hacer diseño de radioenlace. Y si bien hay diseño, otro software, el que más se utiliza es OpNet y también el software genérico que es NS3, ¿no? No GNS3, sino solamente NS3. El sistema de telefonía celular o comunicaciones móviles, aquí hay una, hay una, hay una OpenBTS en el laboratorio. Tendríamos que hacer una carta para que la ingeniería les preste, les puedo indicar que alumnos lo han hecho, pero ustedes también tienen que mostrar la configuración y tienen que hacerlo, ¿no? Porque tienen que ponerlo a sus números, a sus dominios. Hay una centralita telefónica en el laboratorio de redes inalámbricas, el nativo 214, creo que se llama 232 ahora. Hay, hay, un, hay unos equipos de telefonía IP para primera generación que está en el campus, en el laboratorio del campus. Ahí ya tienen la primera y la segunda generación. La tercera y la cuarta tendrían que buscar simuladores porque no creo que se compren una centralita o pueden hacerlo si quieren hacer algo más bonito con un módulo, con un módulo eh, HCPA o un módulo UMTS o un módulo LTE con los Arduino también lo pueden hacer. Aquí en este tema tenemos el laboratorio de redes inalámbricas, equipos Ubiquiti, equipos MikroTik. Entonces se le va a decir más o menos, ustedes tienen que preguntar cuáles, qué prácticas deberían hacer para hacer esas demostraciones, ¿no? Hay equipos doble banda, hay equipos, por ejemplo, que son solo antenas, hay equipos que enrutan, ¿ya? Después acá, sí o sí, esto de aquí es con unos Arduinos y con módulos SP3286, SP82, módulo Zigbee, porque son tres estándares inalámbricos que se ven ahí, ¿no? Tenemos Wi-Fi, Bluetooth y tenemos Zigbee, pero desde el punto de vista de los
de los aparatitos, ¿no? Es decir, de los sensores, actuadores, si quieren mover un autito o si quieren abrir una casa domótica, quiero que utilicen esos protocolos inalámbricos, ¿no? Estos dos yo lo veré, que serán más matemáticos. Y finalmente, los mismos equipos que van a utilizar estos de aquí, que están en el laboratorio, tienen los Ubiquiti, un protocolo que se llama AirMax, y los MikroTik tienen un protocolo que se llama NString y NB2. Entonces esos protocolos tienen que implementarlo, que son protocolos no estándares. Entonces eso sería la parte demo. Ya, entonces no sé si tiene alguna otra consulta. Claro, es una práctica por grupo y una teoría por grupo también. Ustedes se pueden ayudar, se pueden, no sé. Si vos conseguís una teléfono IP y conseguís una centralita telefónica, o la podés armar con Arduino o Raspberry de las diferentes generaciones de telefonía, lo puedes hacer fuera de la FIC, no hay ningún problema. Solo le decía que en la FIC tenemos para la primera y para la segunda generación. Alguna número mínimo de páginas. Un informe de este tipo, mínimo pues va a ser unas 50 hojas, ¿no? Solamente de teoría. Si hablamos índice de figura, índice de tabla, carátula, referencia bibliográfica, estamos hablando de unas 60 hojas, ¿no? Más o menos. Te pregunta. Ya se les indicó, ¿no? Se les indicó los protocolos propietarios del MikroTik, que son dos, y de Ubiquiti, que es uno. ¿Alguna más? El tema 7 tiene tres estándares para redes sensores: Wi-Fi, Bluetooth y Zigbee. Entonces, tenés que hacer ejemplos con esos tres estándares. Ya, entonces tenés que comprarte un SP32 que te cubre Bluetooth, un SP8263 que te cubre Wi-Fi y un XBee que te cubre Zigbee, ¿no? En realidad serían dos, porque tiene que ver la comunicación, ¿no? Y de ahí usted ya lo arma sus redes sensores como quiera, ¿no? Puede ser una casa domótica, puede ser unos autos de juguete, que simule una solución, ¿no? Las unidades tienen puntos importantes a investigar. Las unidades tienen, todos los puntos son importantes. La parte práctica irá en el informe, claro, la parte práctica va a ir en el informe. De hecho, se le va a pasar el formato del informe y se le va a indicar
en donde va esa parte práctica. Normalmente la parte práctica son capturas de pantallas y fotos de escrito abajo, ¿no? Ustedes escriben qué es lo que se está viendo en esa imagen. Bien, entonces ya está claro, ¿no? Bien, hay también de semestres anteriores que se han comprado equipos, se pueden alquilar, en la facultad también hay algunos que sí pueden armarlo en el laboratorio de red inalámbrica, más, como más saliendo a la puerta, el 232 es el laboratorio de ingeniería electrónica más o menos, ahí pueden también prestarse algunos equipos, ¿no? Pero no sé si están todos los necesarios. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, jóvenes, entonces nos vemos el día viernes para seguir avanzando. Ya tienen fecha de presentación, ya tiene cada grupo, ya sabe qué tiene que hacer. Falta que les pasen un modelo el modelo del informe y dónde van a poner cada cosa. Nos vemos, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero.